Bueno, mis hermanas y mis hermanos, buenas noches. Vengo ante ustedes a darles un relato, un testimonio de mi vida, esperando que esto sea de ayuda para todos nosotros. Y luego que les explique por lo que pasé, cualquier situación que me quieran preguntar, cualquier detalle que queramos aclarar, aquí estoy con mucho gusto y con mucho amor para ustedes. Mi relato comienza hace bastante años atrás. Em, Tuve una relación con un novio con el cual duré 5 años de noviazgo. A los 21 años salgo embarazada. eh, y bueno, fue una situación bastante difícil en mi casa porque, bueno, no lo aceptaban de esa forma porque se supone que no hice las cosas como las debía hacer. Para mi mamá fue un fuerte golpe el que me hubiese salido embarazada antes de casarme. Y sin embargo, esta persona es 5 años mayor que yo. Cuando yo tenía 21, él tenía 26 y nosotros, aunque estábamos estudiando ambos en la universidad, decidimos casarnos. Mi mamá no estaba de acuerdo que me casara porque ella decía que, bueno, que el que se casa, casa quiere y que para qué nos íbamos a casar si ambos éramos estudiantes y él no tenía cómo mantenerme, yo también estudiaba y que dónde íbamos a vivir, ya que él no vivía en la misma ciudad de donde vivía yo. Yo soy de Venezuela y él vivía en otra ciudad que no es mi misma ciudad, que es Maracaibo, estado Zulia. Bueno, el tiempo pasó, yo me casé y como toda persona que se casa, pensé que iba a ser para toda la vida. Aposté todo a mi matrimonio por el embarazo y las situaciones económicas. Dejé de estudiar. En ese momento yo estudiaba la carrera psicología y tuvimos 3 años de matrimonio. Luego que en esos 3 años de matrimonio las cosas empezaron a cambiar, ya él no quería viajar con tanta frecuencia a la ciudad de donde yo pertenecía. Bueno, y uno como mujer que siempre tiene como esa intuición o ese sexto sentido, me di cuenta que algo estaba pasando. Empecé como a indagar por aquí, a indagar por allá, y efectivamente él tenía otra persona en su vida. Cuando yo me enteré, que él tenía una persona en su vida, para mí fue muy difícil. Solo tenía, 20, ya tenía 23 años y caí en una depresión muy fuerte, ansiedad, perdí muchísimo peso, para ser exacta, como unos 32 libras, en un mes. Fue mucha pérdida de peso en muy poco tiempo porque realmente no quería comer. Caí en una depresión tan fuerte que sentía que no podía levantarme. Ya mi niña había nacido, obviamente, y tenía 2 añitos, iba para los 3. Era muy difícil para mí porque la niña me necesitaba, pero yo sentía que no tenía fuerzas para ella. No tenía las fuerzas para bañarla, para alimentarla, porque yo literalmente yo lo que sentía era que me estaba muriendo en vida. Tenía una tristeza tan grande en mi corazón que aún estudiando la carrera que estaba estudiando, yo sentía que yo misma no podía. Fue muy difícil para mí porque ya entre noviazgo y matrimonio eran 8 años que yo tenía con esa persona y yo había empezado mi relación estando muy jovencita. Era la única persona que había tenido en mi vida, íntimamente y todo, y organicé que iba a ser para siempre. Al ver que esto no fue así, pues yo sentí que mi mundo, mis sueños, mis ilusiones, mi amor propio, todo se derrumbaba. Fue muy difícil, pero sabía que tenía que levantarme.
Sin embargo, hablé con mi mamá y le dije que yo necesitaba ayuda porque yo sola no podía. Para mi mamá fue un golpe muy fuerte que yo le dijera esto porque yo le hablé muy sinceramente y le dije, no necesito un psicólogo, yo necesito un psiquiatra, porque siento que realmente no puedo. Ya yo no dormía, no comía, no tomaba agua y solamente quería estar en una cama con la luz apagada y no tenía ni fuerzas de levantarme de la cama para poder estar pendiente de mi hija, que era muy pequeña y me necesitaba. Fui al médico y efectivamente fui diagnosticada con una depresión severa y me colocaron medicamentos, ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir. Fue un golpe muy duro para mí cuando mi mamá llegó de la farmacia con solo yo con 23 años con una bolsa inmensa de tantos medicamentos que era lo que me habían colocado. Fue muy fuerte, estuve en ese proceso como un año, tal vez un poco más de un año. Sin embargo, gracias a Dios Padre, nunca tuve pensamientos de quitarme la vida, pero sí sentía que era muy fuerte y que no podía. Todos los días me levantaba con ganas, pero sentía que no podía. Hubo una voz interna dentro de mí que me decía que no estaba sola, que podía seguir adelante, pero que había muchas cosas que debía mejorar. Y para tratar de hacer las cosas, em, sentía que tenía que pedir, que tenía que orar. Y empecé a orar y empecé a arrodillarme. Creo que nunca en la vida me había arrodillado y empecé a pedirle a Dios de rodillas que me ayudara a salir de esa situación, que yo quería estar bien, que yo quería volver a retomar mis estudios, que yo quería ayudar a mi mamá de estar pendiente de la niña, que yo quería recuperar mi vida. Yo decía, me duele esto, pero no es a la primera mujer que esto le pasa. Y hay muchas mujeres que siguen adelante y que aún así pueden. Y yo no soy ni la primera ni la última que está pasando por esta situación. Fue bastante fuerte, sin embargo, yo saqué fuerzas y dije, tengo que salir adelante y empecé a prepararme otra vez, a ir a la universidad, a llevar los papeles que necesitaban para poder volverme a inscribir, para seguir con la carrera de psicología. Pero ya luego que empecé a sentirme mejor, sentía que habían muchas cosas en mí que debía mejorar, porque por lo que había pasado tenía baja autoestima, tenía problemas de inseguridad, había muchas cosas en mí como persona que sentía que me iba a quedar sola todo el tiempo, que ya nadie me iba a tomar en serio, porque yo estaba en un proceso de divorcio, porque tenía una hija, y son muchos miedos en el momento que uno siente porque entonces es la sociedad, que si de repente algún hombre te va a volver a tomar en serio, que si ya yo tenía una niña, que me daba miedo de que alguien llegara a mí y que pudiese ver a mi hija con otros ojos, y que si de repente me le podía hacer daño a la niña, tantas cosas que realmente pasan en la sociedad, que todos esos miedos a mí me invadían. Y al principio sentía que nada había sido mi culpa, porque es una posición que siempre que pasamos la mayoría de las personas por alguna ruptura, por alguna separación, por algún divorcio, siempre creemos que la culpa es plenamente de la otra persona. Luego, cuando empieza ese proceso de sanación, empieza uno a ver que también fallaste, que también tuviste errores, que eso no quiere decir que puedes justificar que la otra persona te engañara, pero para sanar, principalmente hay que reconocer que siempre que algo pasa es porque es una pareja, son dos, y que algo pudo en ti no estar bien y que fue haciendo que esa otra persona también sintiera
vacío, se sintiera ofendido de alguna forma, sintiera que de repente no contaba contigo plenamente, la inmadurez. No todos los casos son iguales. Hay otros casos que, bueno, que las personas realmente sienten que lo dieron todo al 100% y sin embargo pasan también estas situaciones. Nadie está exento de una ruptura o de un engaño. Pero en mi caso, me ayudó mucho trabajar en mí misma, entender que como ser humano, el matrimonio, que a veces lo idealizamos, no todo el tiempo es para siempre, y que a veces es mejor salir de una relación tóxica porque no es lo que está planeado para ti, no es lo que está en la vida que sea para ti. En el momento no lo entendía y le pedía a Dios que por qué, era como que le reprochaba, porque yo me sentía muy buena, sentía que lo había hecho todo muy bien y que yo no me merecía eso por lo que yo estaba pasando. Luego entendí que no era que yo lo había hecho bien o que lo había hecho mal, simplemente eso no eran los planes que Dios tenía para mí y que había algo más allá que en el momento no lo entendía, pero que me tenía algo guardado que iba a ser mejor. Luego de ese tiempo pude salir, pude estudiar de nuevo, pude volver a ingresar a la universidad. Estuve un lapso de tiempo sola, donde se acercaban muchas personas a mí, pero yo, habiendo pasado por lo que pasé, le pedía a Dios que no acercara a mí personas que no era lo que yo buscaba en mi vida, que si yo tenía que estar sola, que mejor me quedaba sola, pero que yo no quería ser un mal ejemplo para mi hija, que yo no quería estar hoy con un hombre, mañana con otro hombre, dando saltos por aquí, dando saltos por allá, que yo seguía creyendo en el amor, en el arte de amar cada día, y que yo sabía que él tenía algo guardado para mí y que yo me quería esperar el tiempo necesario, porque en su tiempo todo es perfecto, no a nuestro tiempo, sino al de Él, para que Él me diera lo que yo sabía que como su hija yo iba a tener en mi vida. Pasó un tiempo y conocí a Miguel, un muchacho que es un poco menor que yo, y la familia al principio no estaba muy gustosa porque decían que era un muchacho, que era más joven, que ya yo te había tenido una hija, que yo tenía un divorcio, que ese muchacho tal vez no iba a tener cómo ayudarme. Sin embargo, algo a mí me decía que yo podía empezar de nuevo. Entonces me decía la gente muchas cosas, que eso no me iba a tomar en serio, que no me iba a querer de verdad. Incluso hasta esa otra persona me quería hacer sentir que tal vez yo no valía la pena, que ya por el hecho de ser divorciada o de tener una hija, nadie me iba a tomar en serio, que lo que se iban era a querer aprovechar de mí. En algún momento me llegó a insinuar que yo me iba a quedar sola. Era como un juego psicológico para que yo quedara siempre como, no sé, ¿será que él pensaba que me iba a quedar esperando que a él se le pasara y que cuando él quisiera volver, ahí estuviese yo para él? De tanto pedir ayuda a Dios, de tanto buscar mejorar, de tanto buscar salir adelante, pude entender que la felicidad principalmente está en uno mismo, que cuando uno entiende que el matrimonio es solamente algo complementario para la felicidad, pero que la felicidad tiene que ser uno mismo, porque si tú empiezas a buscar la felicidad en otra persona, siempre que esa persona no esté, tú te vas a sentir infeliz. Entonces no depende tu felicidad ni tu bienestar de nadie más, sino de ti mismo. Cuando yo empecé a hacer todos esos pequeños cambios en mi vida, cuando empecé a entender que hay que amar libremente, que hay que buscar una persona para que juntos construyan un camino, cuando empecé a entender de que los planes de Dios son perfectos y aunque no los entendamos en el momento, siempre que quita a alguien de nuestra vida o siempre que pone algo en nuestra vida, es porque eso es lo que está diseñado para cada uno de nosotros.
que no tenemos que juzgar, simplemente tenemos que aceptar sus designios, todo empieza a cambiar, todo empieza a fluir, todo empieza a ser diferente. Y realmente, luego de las adversidades, luego de tantas cosas que pensaba la gente, luego de tantas cosas que me decían, gracias a mi Dios Padre, tengo 15 años con Miguel, con ese muchacho que pues la gente no apostaba nada para él. Puedo decir que es un excelente hombre, ha sido un padre para mi hija mayor y es el padre biológico de nuestra hija que tiene 7 años. Tenemos un matrimonio muy bonito porque luego de estar 2 años juntos nos casamos, cosa que nadie creía porque todo el mundo juzgaba y decía que luego que estábamos viviendo juntos, que ningún hombre luego que vive con una mujer ya se casa. Y no fue así, nada fue como la gente decía, todo fue como papá lo tenía guardado para mí. Nos vinimos de Venezuela, él me ayudó a terminar mi carrera, siempre me apoyó, ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Estamos juntos en este país, ya tenemos 8 años en este país, hemos trabajado fuertemente. Hace en enero de este año empezamos a asistir a la iglesia Príncipe de Paz. Él sintió la necesidad de sentirse más cerca de Dios y empezó a platicar conmigo, empezó a leer la Biblia, empezó a hacer muchos cambios en él y yo viendo su ejemplo decidí hacer lo mismo y simplemente dije dentro de mí, Señor, de los dones que me has dado, quiero que pueda yo ser de ayuda para alguien que lo necesite. Cuando Pirosca habló conmigo, le dije, sí, con mucho gusto, nunca he hecho esto, nunca me he unido a un grupo por Zoom, no soy muy, me da como un poco de pena. Yo me he conectado varios jueves, pero solo me conecto sin cámara, escucho, estoy allí presente, pero no ponía la cámara porque me da un poco de pena, pero lo importante con este testimonio es que lo que le quiero decir a las mujeres, bueno, y a los hombres también, porque a todos nos puede pasar, es que siempre hay una nueva oportunidad. El sol sale todos los días y que la felicidad es muy bonito estar en matrimonio, es muy bonito estar en pareja, es muy bonito tener un hogar, una familia, pero no siempre esa es la única vía. Hay muchas más formas de ser feliz. A veces hay gente que es feliz viajando, hay otra gente que es feliz sirviendo, hay otra gente que es feliz dedicando su vida a ayudar, a hacer labor social, a prestar ayuda en la iglesia. Hay tantas cosas donde uno puede abocar ese amor que uno tenga y que siempre hay una forma de comenzar de nuevo, pero que lo más importante es saber que todos pasamos por adversidades, pero que teniendo mucha fuerza de voluntad y mucha fe, podemos superarlos y seguir adelante. Para cerrar mi tema, les quiero leer acá que en Josué, de 1 al 9 está esto que me gustó mucho y me llamó mucho la atención. El versículo que dice, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Con mucho cariño, espero que esto le pueda ayudar a cualquier persona y bueno, por aquí tienen a una servidora que con mucho cariño cualquier situación que se les presente, estoy con mucho gusto de ayudarles.